Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al ballet. El día de hoy tenemos como invitada a Madeleine Tafur. Ella es maestra de ballet, docente egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Ahí somos colegas Sí. egresados de la misma escuela. Y pues el día de hoy vamos a hablar de la perspectiva de la danza en Latinoamérica. Madeleine viene de Colombia y justo lo primero que vamos a platicar un poco es de esto de que Madeleine tuvo que salir de su país para poder estudiar la carrera de docencia. Entonces, Made, por favor, cuéntanos un poco de, de, cómo y por qué fue tu salida de Colombia. Ok, bueno, pues yo en realidad siempre había bailado de una forma de hobby. Nunca lo había visto y proyectado como una carrera y sentía que tampoco había oportunidades para mí en ese instante porque cuando yo decidí estudiar docencia en danza clásica ya tenía 25 años. Empecé estudiando otra carrera en comercio internacional. Entonces, a mí se me ocurrió inscribirme en un programa del Ministerio de Cultura en Colombia, que era participar en una beca para recibir metodología en la enseñanza del ballet, así se llamaba. Okay. Y estuve en Cuba un mes. Entonces, cuando estuve ahí, me di cuenta que en realidad mi aprendizaje en la danza era muy pobre. Yo Sí. desconocía por completo qué era lo que me estaban hablando, no entendía la terminología. Yo tenía 24 años y había empezado a hacer ballet de los 11 años. Entonces, como que ahí me di cuenta de cuál era mi futuro si yo no decidía qué era lo que quería. Y pues entonces empecé a pensar en la oportunidad de poder estudiar ballet, pero por obvias razones yo sentía, no, pues ya es tarde. Creo que podía estudiar hacia la docencia, porque también sentía que yo estaba ahí por una metodología de la enseñanza del ballet Uh-huh. y había empezado a dar clase de ballet en edades infantiles a través de mi academia que tenía y era una ¿Dónde academia te hobby, formaste? ajá, donde me formé. Y pues ahí me di cuenta que yo quería enseñar de forma correcta Uh-huh. y por eso empecé a buscar muchas opciones y en Colombia no había una opción como tal como hacia ballet realmente y para mí. O sea, yo no encajaba en los perfiles que existían dentro de las escuelas que hubieran por ahí. Entonces se me ocurrió venir aquí a México y la primera vez, inclusive el primer año, yo no me inscribí en la Escuela Nacional porque sentía que tampoco podía, o sea, yo no sé, yo pensaba que no. Me inscribí en el IED y Gloria Campobello para ser Ok, bailarín en contemporáneo, pero ok. yo no tenía muchas habilidades. Y regresé a Colombia y volví otra vez y me inscribí en las dos, en docencia y en el ¿Estuviste en IED. las dos al mismo tiempo? No, me No. inscribí en las dos para ver en cuál quedaba, porque yo a Ah, fuerza yo ya. quería entrar a cualquiera. Y entonces ya cuando pasé en docencia, entonces ya fue como que, ay no, como, ay, lo más grandioso. ¿Y cómo fue entonces tu proceso para entrar a la escuela? Ujú. Justamente por lo que dices, ¿no? Que venías como de un nivel que era Sí, muy bajo y pues de cierta forma en la escuela para ingresar ya a la carrera de docencia ya te piden cierto nivel para ingresar. sí. Pues yo vine unos meses antes y empecé a tomar clases de ballet en una academia particular. Buscando por internet, me puse a tomar clase en otra parte. Y ahí más o menos como ese maestro era de contemporáneo, entonces como que más o menos me decía, te van a mirar esto, yo creo que sí vas a pasar, y entonces como que ahí empecé a tomar unas clases como un poquito más exigentes, por decirlo así. Ujú. Pero no, solo me aventé a hacerlo, en realidad, Ok. solo sí. Y durante la carrera, ¿cómo viviste entonces la formación? Porque pues también Sí. entender que la formación en docencia tiene clases de ballet pues todos los días, ¿no? Sí, Y a diferencia de los cursos que te brindan por fuera de las escuelas profesionales, que son cursos de un mes para formarte como maestro, ¿no? Pasa de sí, bailarín a maestro y pues ahí en la escuela pues tienes que estar entrenando todos los días pues para ir entendiendo lo que vas a enseñar de sí, cierta forma. claro. Sí, sí, sí. Pues de entrada fue un cúmulo de información que esto era como que era demasiado y yo no entendía cómo podía. Pero bueno,
al principio, como es muy lento el proceso, como así muy cuidado, sí me permitía como, pues, empezar a comprender, porque habían cosas que yo, pues, ahí hasta ahora me he dado cuenta de que era la complejidad que lo que estaba haciendo, y pude reconocer que yo tenía muchas mañas, por ejemplo, Sí. y que yo no, pues, nunca nadie me había corregido. Entonces, pues, sí fue difícil, pero al final de ese primer año estuvo, pues me fue bastante bien. De hecho, el maestro hasta dijo con sorpresa, no esperaba esto. Ajá. Sí, bueno, pero bien, fue difícil, ¿Tú pero sí consideras que te conforme. adaptaste bien entonces al nivel que te exigía la escuela? No, bueno, no, de eso sí, no me adapté. Sí, o sea, conforme Ujú. pasó el tiempo, yo podía autoevaluarme, porque hubo un punto durante la escuela que yo me pude autoevaluar, como verme a través de los ojos de otros, porque siempre era como, de entrada, por ejemplo, yo no tenía memoria, yo no me aprendía Ya. los ejercicios porque mi maestra, pues, no se aprendía los, o Sí. sea, no había como un orden en la clase. Entonces, yo ahí empecé a comprender cuál era el orden. Entonces yo no tenía memorización. Entonces eso me costaba mucho trabajo. ¿Pero Pero sientes fue, que eso cambió? O sea, para que mí, tú, sí, que mejoró sí, muchísimo. claro, sí, 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 sí. No, Porque sí, un montón. a mí me pasó igual, o sea, cuando yo empecé a estudiar, yo hice la carrera de bailarín en la Royal y Ah, en la Olin. Estuve también un tiempo. Pero me acuerdo que justo cuando yo empecé en la Royal, ya como en el programa que es más formal y que ya yo estaba en un programa formativo para bailarines, acababan de decir el ejercicio, yo no me acordaba ni en qué ejercicios estábamos, ni qué lado mm, tocaba, y yo decía, es que cómo voy a dar clases también así, ¿no? O sea, si yo sí, no tengo la memoria para aprenderme un ejercicio, y es eso, o sea, irlo fortaleciendo, porque sí, pues a fin de cuentas es uno de los beneficios que te trae el hacer ballet, te ayuda a mejorar la memoria, pero a fin de cuentas es que tú la estés trabajando constantemente para poder desarrollarla, ¿no? sí, Y así muchas otras habilidades que pues se pueden ir trabajando, ¿no? O sea, sí, conforme va pasando el tiempo. Pero sí, igual me pasó con lo de la memoria que yo no daba sí. una. Pero yo creo que también como la clase tiene un orden y uno ya sabe después de qué va qué, entonces ya es más fácil que tú sepas, ah, claro, ahorita sigue un ejercicio rápido y vamos a hacer esto, más o menos esto, de acuerdo a los niveles que estemos, entonces ya como que rápidamente Y es que es aprendes, entender la sí, lógica. entender justo, Si sí, tú entiendes, o sea, sí, y justo porque ahorita estoy trabajando en un libro que propone ah, una ok, metodología de iniciación que está basada en neurociencias, en ujú, aprendizaje por primeros principios. Y ah, es ok, justamente eso, o sea, entender y comprender, como un poquito desmenuzar la lógica para ujú, que sea más digerible y inclusive, o sea, lo he trabajado con niños de 8 años y cuando ellos sí, entienden la lógica, eh, ya es como, ah, claro, pues toca sí, esto o tiene que ser así de cierta forma y sí mm, ayuda muchísimo, que siento que eso es un poco lo que carece la formación de maestros que ah, no tienen formación, porque ah, ok, igual en algún momento nosotros platicábamos, ¿no? De cómo hace falta, pues de cierta forma, esta regularización, de que vemos muchas academias que dan clases sin formación, o sea, sí, y hay de todo, ¿no? O sea, desde maestros que tomaron un curso de un mes y ya se pusieron a dar clases. Hay personas que ni siquiera ese curso tomaron, que nada más como tomaron clases y se ponen a dar clases de ballet. He sí, visto de todo, ¿no? O sea, gente que quería hacer ballet, pero pues nunca entró a una escuela y después van y estudian pedagogía o psicología y ya saben cómo de cierta forma enseñar y piensan que eso es un recurso lo que necesitan para dar clases, bailarines que sí, también se formaron y como tú me decías ahorita, ¿no? Pues era un sí, bailarín de danza contemporánea sí, pues y sí, eso también es muy común, o sea, y yo mismo, yo estoy cercano a personas que, pues de la escuela, ¿no? Amigos que yo veo que se dedican a dar clases sí, de ballet y que no son docentes ujú. y que de cierta forma se entiende porque se vale que todos necesitamos sobrevivir en este país que Sí,
que cualquier artista le sufre al arte, ¿no? O sea, le Sí, sufre por el arte porque es difícil, sí, claro. pero pues sí es entonces necesario, ¿no? O sea, toda esta formación para Sí, comprender la lógica, que es muy distinto también vivirlo como bailarín a docente. sí, claro, sí, sí, sí. Y bueno, y lo que dices también, eso ocurre en muchas partes, no solo aquí en México, Sí, ocurre en Latinoamérica un montón. en Latinoamérica Sí. sobre todo, justamente porque no hay esta perspectiva, lo comparamos entonces con tal vez en Francia ocurre menos esto. No es que no ocurra, siempre va a ocurrir en todos Sí, lados, seguramente. porque la danza Ujú, ni está regulada y seamos realistas, es lo más probable es que nunca se pueda regular. Y cualquiera va a poder abrir un estudio y cualquiera va a poder dar clases, ujú. Pues siempre. sí, Y entonces, pero en lugares que tienen un nivel de danza más alto, pues claro, o sea, se dan cuenta porque lo viven más, o sea, la gente va más a ver ballet, va a sí, ver más también. a ver danza y entonces al estar más conectados con eso, pues van, llevan tal vez a una clase muestra a sus hijos y ven que no están trabajando. No, eso no es Sí, lo lo identifican, sí. exacto, como que identifican mayores errores, cosas así, aunque no sean expertos, tienen más esta cuestión de Ujú. identificar y siento que aquí en México puede ser o en Latinoamérica es lo que más nos juega en contra. Porque a mí Sí, eso fue lo que me ujú, pasó cuando empecé a estudiar. Yo también vengo de un lugar en el que no hay ballet, o sea, yo vengo de Chiapas, de un lugar que se llama Comitán. Y en ese ujú. entonces habían dos academias. Y la primera maestra con la que yo entré le decía cuarta al pasé solo porque parecía un cuatro. Ah, Y yo veía como que todos entraban como en este papel de, pues conformista, ¿no? De estoy logrando lo que ellos creían que, sí, que era el ballet. Y después de un tiempo yo decía, no, pues es que yo siento que no estoy llegando a lo que quiero, a todo lo que yo había visto en internet, ¿no? Porque pues yo lo único que había visto de sí. ballet era en Mm. internet, yo nunca había ido a ver un ballet. Y eso me puso mucho en perspectiva de decir, ¿será que sí estoy en el lugar correcto? Y tal vez eso nos hace falta preguntarnos muchas veces, ¿no? Sí, pues sí, pero es bueno, es muy complejo porque las condiciones pues no lo permitían. Igual yo venía de una ciudad donde está frontera con Venezuela, estaba muy complicado que ahí yo pudiera migrar a otra parte dentro Ujú. de Colombia. Y, pues las condiciones en ese instante, o las condiciones cuando yo inicié, que tenía 11 años, pues no había, no estaba, no considerado, no, porque tendríamos que mudarnos toda la familia y así. Es que también todo eso Muy es complejo, complicado, ¿no? sí, O sea, las condiciones del lugar en el que estás y las imposibilidades que a veces la vida te pone para moverte sí. de un lugar a otro, porque esto, sobre todo cuando quieres ser bailarín, o sea, hay que entender esto, que cuando eres bailarín, lo ideal es iniciar a edades muy Sí, eso tempranas sí. y por eso Sí, las oportunidades más grandes en sí. las escuelas a veces se cierran solo a edades tempranas. Pero bueno, o sea, qué bien que también existen las carreras de docencia, porque justamente mi formación se mejoró y a partir de ahí podría como pues ayudar a que también esas, esas como infancias pues Ujú. también tengan una enseñanza correcta, porque yo iba encaminada como a hacerlo todo mal, Exacto, porque sí. yo de verdad amaba lo que hacía, entonces pues como nadie nunca me había corregido que eso no estaba bien, pues yo iba ahí. Y es también importante como aplaudir esa valentía de aventurarse a hacer las cosas bien, ¿no? Que si voy a dedicarme a dar clases, pues buscar esta formación para no seguir Sí, esos mismos patrones de seguir dando clases sí, claro. sin saber. Porque bueno, ahorita Made trabaja en las escuelas de iniciación del INBAI. Sí, ¿Cómo lo has ujú, percibido entonces tú ahora desde esta visión como maestra ahora, ¿no? sí. Pues en esas escuelas ha sido interesante porque es una comunidad, o sea, más que todo su enfoque es comunitario. Tienen distintas como, bueno, es una formación desde hasta 6 semestres. Y Ujú. entonces los inicios son en el arte de manera global y cada quien escoge como la disciplina. Y cuando escogen en segundo semestre como hacia la danza, pues están elementos básicos de la danza. Y doy Te clase dan de todo, ¿no? de todo para tener sí, Panorama un general panorama. y poder elegir lo que Sí, y te ellos guste eligen más. folclore, contemporáneo o danza clásica y doy clase también para adultos mayores. Por eso es una comunidad. Y pues ya, o sea, ahí ya se deslindan hacia donde quieren.
y la gran mayoría, pues sí, son personas jóvenes, niños, doy para infantes, adultos, adolescentes, bueno, juvenil y adultos mayores. Y pues en ese ámbito de los juveniles, yo siento que eso ya es como una entrada principal para ellos ver si en realidad uno de eso les gusta y también puedan intentar aplicar a distintos lugares a nivel profesional. Entonces, siento que sí hay muy buenas herramientas ahí y también hay pues una capacidad docente también interesante porque Ujú. yo es la primera vez que yo estoy ahí y he conocido gente que son egresados de las escuelas Sí, y también veteranos del folclore, por ejemplo. a mí me Ujú. tocó tener curso de las escuelas de Ah, iniciación, sí. este, del INVAP. Cuando yo estuve en Chiapas, el director del centro cultural donde yo trabajé, como que se emocionó porque yo estuve un año en la escuela, después por distintas circunstancias metí baja temporal y en ese entonces cuando tú ya estuviste en la escuela, pues ya tienes el programa de estudios. Y yo no es que viniera de cero, ya había estudiado docencia en la Royal. Ah, Entonces yo dije, pues el tiempo que voy a estar en Chiapas lo voy a aprovechar y empecé a dar clases de ballet allá en Chiapas. El director como que se emocionó de que, no, pues sí podríamos hacer algo aquí, ¿no? Y él empezó a moverse y él fue quien se conectó para poder abrir una escuela de iniciación artística allá. sí. Ah, Allá qué ya hay chévere. una. El Oh, lugar de súper. donde yo soy, Sí. pues justo, o sea, siempre me da gusto eso como de se movió todo para poder sembrar esa Claro, sí. semillita y hacer un cambio. Que digo, yo ya no me pude quedar allá porque yo tenía que regresar a terminar pues la carrera. Y la verdad es que ahorita pienso muchísimo en que al menos en un futuro cercano no me gustaría volver. Y también Mm, ahorita me platicas tú sí, justo por qué no has decidido volver, porque también es eso de que dices, sí me gustaría sí, aportar a mi lugar, sí, 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 porque también. siento que todos los Sí, artistas ujú, nos gustaría, pero también necesitas vivir otras experiencias, ¿no? Y entonces yo ahorita, sí. yo dije, qué bueno que ya está, y justo allá pues, ves que pues el primer semestre pues tocan artes plásticas, Ajá, teatro, música, música y danza, Leiden. como que en general. El Sí, segundo semestre, pues si eligieron lo que decíamos, ¿no? Si una eligieron disciplina. danza, pues es tomas un poquito de danza folclórica, de contemporáneo y de ballet, y ya como para que los últimos semestres ya puedas irte encaminando un poquito Sí, más. Y eso está padre, pero allá, por ejemplo, como yo me salí, pues ya no hubo clásico. clásico, o sea, lo Sí. único que hay allá es folclore. Ah, Entonces, es eso, se pudo abrir esa semillita, pero el ballet sigue sin sí, poder florecer del sí. todo allá. Bueno, ¿Tú pero también cómo? es un mensaje para los docentes egresados. O sea, sí hay lugares. Sí, cuando yo regresé a la carrera, yo estuve buscando, lancé una convocatoria para cubrir ese lugar. Se ofrecía salario fijo Ah, sí. más bono por alumno mensual, ¿Mm? o sea, porque ellos pagaban además una mensualidad, allá se pagaba la mensualidad como Sí. extra, y eso pues le ¿Mm? quedaba al docente. Ah, ok. Y yo como ya tenía estructurado un programa de estudios, ellos tenían funciones cada 3 meses y entonces Mm, decía, también de taquilla te va a tocar como pues lo que quede de ganancia, ¿no? ah, ok. Y aún así, como traté de hacerlo lo más... Y claro, vivir en Chiapas no se compara con lo costoso que es vivir en una ciudad grande. Sí. Entonces yo decía, no, pues las rentas allá son mucho más baratas, la comida es mucho más barata. Y aún Sí. así nadie se animó en ese momento. Los que querían, pues, o sea, sí me llegan a decir, no, pues yo estoy estudiando para bailarín, pero me gustaría irme un año. Mm, Pero pues ese era eso, ¿no? sí. Que lo que buscábamos es que fuera alguien que tuviera esta capacidad de enseñanza. Sí. Y Sí, es es que no, difícil. es difícil. Tú Sí. entonces, ¿por qué decidiste quedarte? Pues en realidad porque también es un lugar muy pequeño y yo siempre he querido como seguir construyendo más toda la parte de aprendizaje. Entonces siento que aquí me da la oportunidad para eso. Y bueno, también porque me casé, ¿no? También, no solo por eso. Te da todo el Pero, amor. pues sí, me quedé aquí.
Sí, y sí he tenido así como toda la intención de aportar allá, porque todas las veces que yo voy, cada año voy y siempre estoy como, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Ujú. Y le escribo a la Secretaría de Cultura de mi ciudad, tengo este proyecto, están interesados en esto, tengo amigos bailarines que Sí. están en otras partes, en Alemania, por ejemplo, intentamos buscar la forma de ir juntos en esas mismas fechas, entonces buscamos la manera, pero no se ha podido. Por alguna otra razón no se ha podido porque a nivel político siempre se complejo. Sí, claro. Entonces, no. Pero de una u otra forma, la gente que sigue estando allá y que me conoce, pues me invitan a sus lugares, a sus academias, a sus lugares. Y yo sí siempre vivo intentando de, pues, de meter la cucharada, por decirlo así, Ujú. como de que hagan algunos cambios, porque también sigue pasando eso, que hay escuelas pues que todavía no tienen una formación y que pues lo que hacen, sí, sí, muy chévere y todo, porque pues el arte ya se empieza a conocer mucho más, pero no de una Sí, como que forma, tienen esos intentos de hacer sí, y lograr. Sobre todo porque hace un momento que empezamos, tú mencionaste algo muy importante. Decían como todo esto de la terminología y no lo comprendías bien. sí. Y yo siento que la terminología es muy importante en el ballet porque es lo que te va a poder ayudar a ver el panorama general, ¿no? Que hay maestros que sí lo utilizan o no lo utilizan y no demerita que sepan o no, pero sí siento que Ujú. es algo importante, ¿no? De saber y de Sí, compartirlo con tus claro, alumnos, sí, sobre también. todo Ujú. porque tú nunca sabes cuándo alguno de esos alumnos va a tener esa espinita de querer dedicarse a eso. De esta escuela del proyecto que te dije que yo tuve en Chiapas, dos personas estudiaron la carrera de De bailarín verdad. y un niño más que tenía 10 años también hizo examen, pero no quedó y luego Mm. como que se desanimó y ya no continuó. Pero pues siempre está eso, ¿no? De que puedes tú ahí facilitar o no también el camino de esa persona. Sí, y sí es importante eso del aprendizaje y de las tecnologías y también, por ejemplo, una de las cosas que a mí también me ha generado como interés es también aprender de otras metodologías, por ejemplo, lo que tú dices del Royal. Yo solo tengo la escuela, que es la escuela cubana, y reconocemos las otras metodologías, pero no tengo como un ámbito hacia la otra, ¿no? Hacia otras Ujú. metodologías. Quisiera, por ejemplo, aprender a hacer metodología Vaganova, ¿no? Para Sí. poder tener también una amplitud y decirle y poder usar todas estas herramientas para, ok, aquí vamos a aplicar esto y aquí esta metodología aplicamos esto. Es que Entonces eso es, justamente eso es importante porque a nosotros muchas veces no es que no hayan maestros de otras metodologías en donde estudiamos, más bien es sí, como que los maestros de la vieja escuela están muy casados con una sola metodología. Y me he dado cuenta que como que ya estas nuevas generaciones de maestros ya está más abierto a, no, pues no tengo que cerrarme a una sola ah, metodología, no, ¿no? Y sí, tomar lo que tú decías, herramientas de, pues esto se ve más estético, más bonito, o siento que le ayuda más a este grupo sí, de la Vaganova, esto de la Royal, porque pues cada una tiene sus sí, virtudes, ¿no? O sea, la francesa, toda esta movilidad de las piernas, pero con una velocidad que también es bastante impresionante, ¿no? sí, La Vaganova con toda esta cuestión del torso, de las cabezas, sí, las también, formaciones que también son muy rigurosas en cuanto a coordinaciones, la movilidad del cuello y pues la Royal, que fue mm, pues, con la que yo empecé, sí, que es muy bailado. O sea, a mí se me hace muy sí, bonita la Royal justamente ah, porque es muy bailado y a mí de las principales correcciones que me daban en la escuela era que mis clases irónicamente eran muy bailadas sí, y a veces que eso las volvía muy difíciles, pues, o sea, para lo que están acostumbrados a la cubana, que la cubana sí, es como un poquito más sí, cuadrada. Ujú. cuadradita en esos aspectos. Y claro, o sea, la verdad es que sí, a mí me ha Sí, ayudado muchísimo como explorar mucho de otras metodologías, pues yo sí. he tomado, pues me formé en la Royal, empecé a estudiar ahí docencia, que no lo terminé justamente porque es un poco caro también Ah, ok, estudiar sí. en esos espacios. Porque Eh, te certifican y demás, ¿no? sí, o sea, y aparte, en ese entonces, la titulación, yo tenía beca para estudiar toda la carrera de docencia
Ah, ok. Lo que me dijeron es, lo único que no te podemos dar beca es para la titulación. Y en ese Ajá. entonces costaba como 100,000 pesos. Ay, no, súper caro. Sí, y entonces yo dije, no, pues la verdad es que vivo muy al día y no me Sí, lo puedo permitir. Y fue por eso que yo entré a la escuela nacional. Pero justo siempre he tenido yo esta espinita y es muy bonito porque sí te va cambiando toda esta perspectiva de, sí, no, claro. no me voy a casar con esto, no me voy a casar con el otro Sí. y poder agarrar herramientas de donde salga. Y con todo esto nuevo que va saliendo de cada vez el ballet se va Evoluciona. Ujú. evolucionando de maneras impresionantes y poder tener la capacidad de análisis, de entender algo nuevo, también es... Y también allá hay otras nuevas metodologías, porque me acuerdo de una metodología de una señora Alice, que es una brasilera, creo. Ella también tiene una metodología, según yo, y vende su metodología, o hasta donde yo conozco. Entonces también van apareciendo otras cosas. Sí, pero a mí me ha Sí. detenido un poquito eso, como que me desanima también a veces, porque digo, es que ya sacan cada cosa, Bueno, este, sí, es que es complejo. y luego yo sí me he metido a los webinars o las conferencias que luego te dicen, tu primera clase gratuita, y quieres Mm. aumentar el valor de tus clases como maestro y que tengas una mejor Ah, retención y que sí, me meto aparece. y son como muy motivacionales, pero no tienen Sí, consejos prácticos que puedas aplicar como que de verdad generan un cambio a nivel metodológico. sí, sí, Eh, y entonces es eso, ¿no? O sea, porque ahora sí que hay que también identificar entre técnica, metodología y estilo. O sea, y eso es como que lo que ellos enseñan son métodos de forma de enseñar la técnica, no es que estén inventando el sí. hilo Ah, no, negro sí, claro. del Sí, ballet, ¿no? O sea, son cosas que ya existen y que, pues es que en lugar de hacer tal cosa con el niño y corregirle como muy estrictamente, que eso sí se agradece que, que se esté intentando cambiar, ¿no? Lo de los traumas que genera a veces el ballet, pues ya hacerlo de una manera más amable, de una manera más comprensible con los cuerpos, todo eso, sí. de escuchar el cuerpo, pues sí, es muy importante también acercarse a todas esas herramientas y esas metodologías y tomar de lo que Ajá, sí. veas, agarrar lo que te sirve y hacer, ahora sí que cada maestro tiene su propio método, o sea, por más que tú estudiaste cubano y yo también Ujú. y nuestros compañeros también, todos damos clase de manera distinta porque también ahí entra la cuestión del estilo, de la perspectiva del maestro y que cada grupo es diferente, ¿no? O sea, Sí. tú no vas a dar, tú que estás dando ahorita diferentes etapas, no es la misma clase que le das a los adultos, No, sí, a claro. los niños, o sea, Sí, sí. hay cosas que los niños tienen y los adultos no, y los adultos también tienen como esta cuestión del pensamiento lógico más desarrollado, pero la flexibilidad o muchas veces la memoria también les juega en contra. Sí. También me acuerdo que doy clase de ballet también para un grupo de circo Ok, en Atizapán. Ahí doy clase para... Y también con ellos era algo curioso porque el ballet de como la directora quería que se viera era pues que le diera cierto como belleza o sí, sí. se destacara Ujú. para todas sus cosas y dificultades aéreas que hacen. Y en ellos de manera particular era muy complejo poder trabajar los brazos, porque eran muy fuertes sus brazos, tenían una musculatura, pero no estaban colocados en No el tenían ballet, era así, conciencia. ella se caía. Y era como, ay, era el trabajo del ballet, pues sí les ayudaba para comprender que era el uso de la espalda de forma distinta, Sí. a solo el agarre para sujetarse a sus aparatos. Sí, cuando Sí. también trabajas con otras disciplinas que se apoyan del ballet, pero que no son ballet, Sí, también es un poquito cambiarles la mentalidad. Lo que ya hiciste te servía antes, pero vamos a ayudarte a cambiar esto, ¿no? Porque yo igual trabajo con gimnastas de campeonato. El otro día sí, platicaba con un colega igual y decía, no, yo no quiero volver a trabajar con gimnastas porque son necias, o sea, porque le digo, es que no es que sean necias, tienen otra visión completamente, sí, ellas tienen que ujú, sacar en poco tiempo las dificultades a como sea.
Sí, No se prioriza tanto la limpieza técnica como sí, nosotros de, no. no, 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 mejor. Sí, Nos regresamos tantito y vamos poco a poco y haces lo que puedas. Ahí un poquito siento que no. Y es cambiarles la mentalidad, ¿no? sí, Y así es cambiarle poco a sí, poco la mentalidad a, a las personas que ya hacen ballet, que quieren hacer ballet, que quieren meter a sus hijos a ballet, que pongan en perspectiva todo lo que están, vayan a ver las clases antes de meter a sus hijos, sí, sí, pregunten también. por la formación de los maestros, es muy válido Sí, que claro, cuestionen, porque claro, nunca hay garantía de nada, o sea, también hay maestros egresados con también. título y todo, que dices tú, bueno, y tampoco todos los maestros están capacitados para dar todos Ujú. los niveles, ¿no? O sea, también muchas veces se Sí, tiene eso de, no, pues yo sí estudié, yo puedo dar todo, ¿no? sí. Y aquí en la escuela, por ejemplo, no estamos enfocados hacia la parte infantil. O sea, tuvimos un curso con la maestra Gina, Mm. pero no nos enfocamos específicamente, sino a partir de primer año para en adelante y tienen como 11 años, ¿no? Entonces de ahí para abajo, pues también esas herramientas en la docencia para nosotros, pues nos toca buscarlas porque si aparece una oportunidad, pues tienes que tener las herramientas para trabajar con esas edades Claro, y esa es de parte 11 menos. de la cuestión del docente que siempre tiene que estar en formación constante, ¿no? Y Sí, buscando herramientas, lo que mencionábamos ahorita. Pues sí, o sea, sacan metodologías y ahorita así, sí. yo veo Hay que cancioncitas también ahí sacan exacto, o cosas sea, que venden más en bien internet. siento que es formarte también de acorde a lo que vas a trabajar. Si vas a trabajar Sí, con niños, pues con niños y ver las herramientas con esas canciones que tú dices, o sea, el trabajo con niños es muy distinto porque, por ejemplo, el sí. libro este de la maestra Georgina Ávila, Ujú, pues tiene herramientas que es para trabajar con niños. sí, Ya te leíste eso, ya tienes herramientas y también tú con las capacidades que ya tienes de la formación docente, adaptarlo a tu estilo de trabajo. No sí. tienes que hacer tal cual lo que te dicen ahí, porque también eso, cuando solamente hacen eso, pues también dónde está tu capacidad de adaptación. En sí hay como todo un ámbito para empezar a buscarle y buscar la forma de mejorar, porque la escuela sí te da ciertas herramientas y yo agradezco profundamente todo, pero siento que ahí también me generó como un interés de seguir la información, porque así como nos decían desde los primeros años, te vas, terminas la clase y te vas como pensando, bueno, esto funcionó, esto no funcionó, y esto por qué no funcionó, y voy, lo tacho, y voy, vuelvo y creo, empiezo a explorarle el por qué y le busco y así. Sí, Entonces yo siento que sí, esa es también como el mensaje que hay que seguir. siempre es buscarle. Ujú, ujú. Igual para las personas que vienen de lugares donde no hay estas posibilidades o no tienen academias, no tienen escuelas y quieren dedicarse a eso, sabemos que es difícil salir del lugar del que eres en muchas ocasiones, porque las Sí, cuestiones de la vida no te lo permiten y es sí. buscar, ¿no? Pero bueno, como buscar las formas Opciones, ¿no? de llegar a lugares que te hagan crecer. Sí, claro, y que también cumplan con tus expectativas, porque lo que Bueno, dices, o sí, sea, también. también pueden haber cursos, programas, pero pues es a lo que, también a lo que tú aspiras, ¿no? Y a lo que, si te es posible buscar una oportunidad mejor y tomarla, pues la tomas y la haces, ¿no? Pues Sí, justamente para buscar progresar en el ballet y que vaya cambiando todo esto. Y ojalá que en algún momento se den las circunstancias para que cuando tú vayas para allá pueda haber este tipo de proyectos y que puedas seguir aportando, pues porque la formación que ya tienes ahorita, la experiencia que estás tomando, pues puede sí. empezar a generar también el cambio allá. Sí, y yo soñaba con en algún momento poder llevar a alguno de mis compañeros en docencia, Ujú. porque no quería que fuera la visión solo mía, sino la visión de otros Sí, también. Que bueno, yo soy de allá, pero también otras personas me pueden decir, ay, mire esto. Y también motivar a la gente en esos lugares, porque como son zonas tan aisladas, siento que, no sé, es como unas ganas de mostrarles, mire esto hay esto otro. Pueden hacer muchas cosas. Es también muy complejo porque es sí, soñador, sí. es que
Sí. justamente a eso voy. Yo también, o sea, soñé con tantas cosas, intenté hacer tantas cosas en el lugar de donde yo venía. Cuando llegué a tener el apoyo de este centro cultural donde trabajaba, con ese director en específico, hicimos muchas cosas. Hacíamos funciones porque ahí teníamos un foro y decía, ese foro se va a ocupar porque se va a ocupar. Mm, Y cada función veíamos cómo llegaba más gente y más gente. Ahí fue donde me tuve que regresar. Pero, ah, y en otros intentos que he tenido de hacer cursos allá, la verdad es que desde que te cambió también la administración, es como, mm, no hay, no sí, se no puede alcanza. esto, y como Mm, topes y trabas, y sí, sí. son cosas que tú quisieras hacer y que Mm, idealmente buscas la manera de hacerlo, pero hay veces que no se puede y es difícil, sí, y pues sí, porque no hay el toca, recurso. no hay recurso o no hay apoyo a No hay veces, o sea, apoyo, sí. aunque hay veces que aunque no haya recurso, cuando te dicen, ahorita vemos cómo le Sí, hacemos, ¿no? Y se hacen las cosas, porque así me había tocado sí, la otra vez. Y últimamente ya es como, la verdad es que yo estoy completamente alejado de todo lo que es cultura del lugar de donde vengo, sí, y sí, porque llevé tantos proyectos, tantos proyectos. Tenía un proyecto para escuela y le decía, no quiero dinero, denme un espacio, y con un espacio, aunque no tenga el piso, yo lo voy adaptando poco a mm, poco. Y no, o sea, es difícil. sí. Y así es la danza, no solamente aquí, en muchos Sí, lugares. Cada vez, lamentablemente, se va recortando más el presupuesto, sí, también. el apoyo, y a veces un poquito van menguando también las ganas, como que vas entrando en esta realidad y se van matando un poquito los sueños. Y siento que también es Sí, importante compartir esto que estamos haciendo nosotros ahorita. Tal vez a ti te sirve para volver a impulsarte a querer soñar y hacer las cosas para llevar cosas para allá. Y la verdad es que a mí en este momento igual me cruzan mil cosas. sí. Digo, bueno, a veces es importante tomarse un descanso, un respiro, platicarlo y volver a intentar soñar y hacer esos sueños realidad. Sí, sí, y sí te entiendo porque es cansado porque yo lo he intentado y no, no se ha podido. Mm, no, no, no lo he podido hacer, entonces es como que, ay, qué agotador. Pero cuando regreso, justamente, y me invitan a sus academias, pues yo veo y veo el talento y entonces como que ahí me entra otra vez la emoción y no, sigamos insistiendo. Busquemos a fulano, hagamos esto. Sí, es importante Entonces, mantenerte con eso que alimente tus sueños, ¿no? sí, también. Y pues porque lo único que queda es justo nuestra comunidad de la danza, o sea, somos nosotros, y entonces, Sí, pues entre nosotros, pues nos impulsamos a buscar la manera en que la otra gente conozca también lo que hacemos, porque tiene mucho valor y no, no, no le ven tanta la importancia como nosotros. exacto. Y Ujú. precisamente para eso nace Bienvenidos al Ballet, para tratar de crear una comunidad, específicamente el ballet, porque es a lo que nos dedicamos. Sí, Y pues si alguno que nos esté viendo o escuchando pues está interesado en trabajar juntos, en generar proyectos, en generar espacios, con ideas, con inclusive solamente con esto, ¿no? Con dialogar y, sí, y poder sí, charlar de sí, eso, sí. tener también con alguien con quien hablar las cosas que pues tal vez con otros amigos que no se dedican a la danza, pues no lo comprenden, también es muy importante. Entonces, pues cualquier cosa, saben que vamos a estar aquí como comunidad de ballet, de Bienvenidos al Ballet, y pues agradecemos mucho a Madeleine que haya Gracias. acompañado este programa. Les agradecemos a todos ustedes. Les pedimos que, pues, para que vaya creciendo este programa, pues lo compartan. Estamos subiendo también, pues, pequeños fragmentos en TikTok, en Instagram, para que vayan viendo, no tengan que ver todo lo que dura el podcast, pero que vayan generando este interés para que, pues, vayan acercándose a esta comunidad. Y pues bueno, Madeleine, muchísimas gracias. A ti por Gracias invitarme. a todos por escucharnos, y nos estamos viendo en un próximo programa de Bienvenidos al Ballet. Hasta luego. Ay.